Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Alejo, afortunadamente muy contento de estar nuevamente aquí en Transformación Digital. Bueno, Ricardo, hoy tenemos un invitado muy especial a Transformación Digital. ¿De qué vamos a hablar, Ricardo? Bueno, vamos a hablar ojalá de muchos temas, pero todo tiene que ver con la parte, yo le llamaría un poco la parte legal de cosas que están sucediendo en Colombia y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a usar un ejemplo. Y tenemos invitada a Sol Beatriz Calle, abogada de la Universidad de Medellín, a quien conozco ya hace mucho tiempo, muy experta en temas que tienen que ver con tecnología. Bienvenida, Sol, a Transformación Digital. Muchas gracias por estar aquí y por compartir tu conocimiento y tu información con nosotros. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bienvenida, Sol, a Transformación Digital. Muchas gracias por estar aquí y por compartir tu conocimiento y tu información con nosotros. Bueno, hola Alejandro, hola Ricardo, muchas gracias. Qué rico estar aquí en Transformación Digital. Qué rico también esta invitación para poder compartirles pues algo de lo que me entusiasma, porque es lo que hago todos los días y lo que además investigo con mucha pasión. ¿Cómo es de bueno trabajar uno en lo que le gusta, no? Total. Delicioso, sí, es delicioso. Absolutamente. Sol, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Medellín. Sí, hace ya bastanticos años. Bueno, ¿y cuándo empieza uno a interesarse o por qué te empiezas a interesar sobre los temas que tienen que ver con tecnología? Bueno, es un poco donde la vida lo lleva a uno, ¿cierto? Y en algún momento de mi carrera, yo siempre me he dedicado al derecho privado y en algún momento de mi carrera empecé a observar que habían ciertos vacíos hace ya más o menos 18, 19, 20 años en relación con los temas de tecnología y el derecho. Es decir, tenemos un derecho privado que está basado en normas pues, muy antiguas. Estoy hablando de 1887, nuestro Código Civil, el Código de Comercio, jocosamente se llama Nuevo Código de Comercio y es de 1971. Entonces empezamos a mirar que había una serie de nuevos objetos de estudio, el software, los portales web, empezábamos a ver temas de licenciamiento de software, en lo cual pues Ricardo es bastante experto, y los abogados no sabíamos qué pasaba con eso, los abogados no sabíamos cómo entender los retos que la tecnología le estaban planteando en ese momento al mundo jurídico, a los abogados, a los operadores jurídicos. Y me imagino que no había mucha regulación en esos temas. De hecho no había, Ricardo, y tampoco es que haya hoy mucha. ¿No? Creo que el gran reto que tiene el derecho hoy frente a la tecnología es la autorregulación. Es decir, es crear las propias normas dentro de nuestras organizaciones que, digamos, atiendan el impacto que tiene la tecnología hoy, sin duda, en todos los negocios. Claro, son muchas cosas nuevas. Ponías el caso del software. Una regulación en el Código del Comercio donde no se tenía pensado que venía un producto de software, era muy difícil regularlo. Intangible, una cosa nueva. Sí, tenía que ver con derechos de autor, entonces por ahí también tiene que ver como las cosas. Pero total. Sí, Ricardo. Perdón, pero entonces te encarretaste con eso y por eso decidiste orientarte al lado de la parte legal de la tecnología. Totalmente. Creo que tomamos una decisión muy arriesgada hace 20 años y fue dedicarnos únicamente al derecho de TICS. Te voy a preguntar por qué dices tomamos. Por mi socio. Eso sí. Por mi socio se llama Arián Velasco y con él pues tomamos esa decisión arriesgada. Estudiamos una maestría en la Universidad Complutense de Madrid sobre Derecho Informático. Y luego cada uno empezó a estudiar dentro de ese gran mundo que es el derecho informático los temas que impactan dentro de todo este mundo, este ordenamiento jurídico,
y el tema de la contratación de tecnología. Yo particularmente seguí trabajando en una línea de investigación sobre propiedad intelectual y software, y fue cuando presenté un proyecto de investigación a la universidad externado para hacer un doctorado que felizmente, por eso sonrío hoy, después de muchos años logré terminar y publicar mi libro sobre eso. Entonces, Sol, te hago una pregunta. ¿Cómo era el panorama cuando tú estudiaste tu maestría en España? ¿Cómo era el panorama en España y en Europa y en Colombia en ese momento? Europa en ese momento, estoy hablando del año 2000, tenía unas normas, unas directivas europeas especialmente en temas de telecomunicaciones, y un tema que hoy en Colombia estamos apenas entendiendo, por lo menos las compañías, que era el tema de la protección de datos personales. En ese momento la directiva europea era del año 95, España tenía una ley orgánica, su LOPT, sobre protección de datos personales. Esa directiva hoy ya pues ha sido derogada y ha cambiado por el reglamento europeo que comenzó vigencia el año pasado. Yo creo que Europa siempre nos ha llevado una delantera en esto. Sí. Teniendo en cuenta que el derecho colombiano es un derecho continental europeo, que siempre vamos un poco a la saga de lo que ellos hacen, pues esto no es la excepción tampoco. ¿Y qué tan lejos está todo eso de lo que usan, por ejemplo, en Estados Unidos? Lo que pasa es que el sistema jurídico norteamericano es un sistema jurídico basado en la costumbre. Es el sistema anglosajón. Los norteamericanos no tienen una norma para todo, nosotros sí necesitamos una norma para todo, nuestros jueces deben fallar con base en las normas, en cambio los norteamericanos no, el derecho anglosajón se basa en los precedentes judiciales, por eso es que en los programas de televisión las vemos… historias, sí, en lo histórico y en las costumbres. Exactamente, y los casos que ha dicho los jueces en este caso, entonces… ¿recuerdan Kramer versus Kramer? Claro, la ley y el orden, pues muchas cosas de televisión. Y en tecnología Apple versus Microsoft, etcétera. Esos son los precedentes que van haciendo su norma. Por eso ellos no tienen unas normas, sin embargo, Estados Unidos sí ha sido un país que, por supuesto, le da una prelación mayor al comercio y al desarrollo de sus multinacionales. Con más poco control que el que exigen los europeos. Contrastar esos dos mundos jurídicos en una sociedad global, en una economía global, ha sido un gran reto. Claro. Ha sido un gran reto, y para nosotros los latinoamericanos también, porque vivimos en Estados Unidos y ese es nuestro socio comercial, pero nuestro ordenamiento jurídico está basado en las normas europeas. Entonces, muchas correcciones para hacer en la evolución de cada negocio, de cada inversión o de cada empresa, porque pues nos relacionamos con Europa, nos relacionamos con Estados Unidos y tenemos que cumplir las normas de ambos. Así es. Digamos que cumplir las normas de ambos. En un mundo global, pues. En un mundo global, exactamente. Bueno, y Colombia, ¿qué tan adelantada está o qué tan actualizada está comparada con nuestros vecinos o países de Latinoamérica en todo este tema de normas y de regulaciones que son, pues siempre, como ahora lo habías mencionado, vamos un poco atrás, y me parece que de cierto modo es natural porque la tecnología es relativamente nueva y la complicación y las implicaciones legales de la tecnología son relativamente nuevas? Es cierto, Ricardo. Sin embargo, yo podría decir que Colombia ha sido un país pionero en América Latina, en adoptar normas, por ejemplo, de protección de datos personales. En el año 2000 aprobamos la Ley de Comercio Electrónico, mal llamada Ley de Comercio Electrónico, la Ley 527, y hemos sido pioneros igualmente en adoptar el Acuerdo de Cibercriminalidad de Budapest. Nuestra policía en el tema del cibercrimen es una policía que, digamos, es líder en Latinoamérica.
Tiene mucha cancha. Sí, alguien diría, bueno, por lo menos somos Bueno, pero pioneros en alguna cosa. Entonces, no con relación a Europa, yo diría con relación a Europa, pues obviamente Latinoamérica no, pero Colombia dentro de Latinoamérica sí siento que le apuesta a tener unas regulaciones interesantes. Las superintendencias, por lo menos en los últimos 10, 15 años, han sido entes de regulación y de control que han tratado de que nuestras compañías compitan en el entorno global. Y la participación de Colombia en la OCDE, sin duda, nos exige estar al día en estos temas de cumplimiento y de regulaciones. Pero me preocupa una cosa, Sol. ¿Las empresas se han preocupado por conocer esas normas? ¿Las están cumpliendo? O viven muy atrasadas y los toma por sorpresa a veces algunas actuaciones que van en contra de esas normas, posiblemente no de mala fe, sino por desconocimiento? Sí, desafortunadamente, yo pienso que los empresarios, que nosotros mismos, los abogados, los operadores jurídicos, no hemos entendido el cambio de siglo, no hemos entendido que dejamos atrás la revolución industrial y que estamos en el siglo de las oportunidades, que es la sociedad de la información y del conocimiento. La transformación digital. La transformación digital, totalmente. Y como no hemos entendido eso, nuestros empresarios y los abogados todavía están anclados en esas normas pensadas para un mundo material. En el derecho laboral, las 8 horas, las jornadas de trabajo, los contratos de trabajo pensados más en los tiempos que en el perfil de conocimiento que nos producen las personas. Y el siglo XXI tiene unos retos muy importantes, especialmente si queremos competir en este mercado global. Y esos retos y esas normas que yo he denominado normas de carácter global, le imponen a los empresarios unos interrogantes, unas obligaciones, unos cuestionamientos que antes no se habían hecho. Y como tú dices, Ricardo, el problema es ni siquiera cuestionarse qué es lo que desde la perspectiva del cumplimiento yo como empresario de este siglo debería tener en cuenta. Bueno, pero por eso estamos hablando sobre ese tema, para quienes nos escuchen, pues se pongan alertas. Y quería preguntarte, uno escucha, oye noticias de sanciones millonarias a empresas colombianas por irse muchas veces contra esas normas, y empresas grandísimas que uno pensaría que debían tener el suficiente conocimiento y la suficiente preocupación por cumplir las normas, y yo me sorprendo. Y hay casos puntuales que ahora nos sugeriste que vamos a hablar de uno puntual, que se vuelven conversación de toda la prensa y de todo el público, y eso a la hora de verdad hasta es bueno para que las empresas se enteren de que sí hay regulaciones y sí las están haciendo cumplir. Es cierto. La superintendencia, un poco en consonancia con lo que les decía ahorita, cada vez viene haciendo más exigencias a los empresarios por el respeto al consumidor. Claro, venimos de esa etapa de venta de bienes en masa, de ese capitalismo que de alguna manera matizaba el siglo pasado, pero nos hemos encontrado en este siglo y tal vez no lo hemos entendido correctamente. Primero, nuevas generaciones que tienen unos retos y un pensamiento muy diverso al que teníamos nosotros, y bueno, y digo nosotros, la generación X, ¿no? Claro, generacionalmente, claro. Y bajo estos nuevos esquemas, pareciera que ese capitalismo quiere todavía permanecer, es la producción de dinero a costa de lo que sea. Sin embargo, esas nuevas generaciones y ese consumidor del siglo XXI es un consumidor muy distinto, porque además cuenta con redes sociales. Supremamente informado, supremamente exigente y cambiante. Y conocedor de sus derechos, porque cada vez, además de conocerlos, los está aplicando, está pidiendo que se le respeten esos derechos. Así es. Es un aspecto que me parece que los norteamericanos tienen muy claro,
y es respete al consumidor si quiere que el comercio electrónico prospere, respete la privacidad del consumidor si quiere que le entregue datos de su tarjeta de crédito para poder venderle. Es decir, los norteamericanos lo tienen como una condición de venta. Para nosotros y para los europeos es una cuestión de derecho fundamental, de derechos del consumidor, de derecho a su privacidad, del derecho a poder elegir a que el producto que se le venda no sea mentiroso ni engañoso. Pero son dos puntos de vista muy diferentes. Sí. Son supremamente diferentes porque la aproximación sobre las acciones comerciales, las acciones de promoción, las acciones de garantía, las acciones de calidad, inciden muchísimo sobre el producto, sobre la manera como se entrega el producto, sobre lo que estás vendiendo. Así es, Alejo. Y fíjate que justamente ese es uno de los temas más importantes hoy que estamos trabajando en tecnología, en el derecho de TI, y es la responsabilidad de los fabricantes de tecnología. Porque ese consumidor que hoy pues está atrapado en todas estas golosinas, como yo las llamo, del Internet de las cosas, de las plataformas digitales, de que todo sea más rápido, de que todo lo queremos en nuestro celular. De la metadata del mismo consumidor. Total, de sus mismos datos, claro. De sus mismos datos, se está viendo enfrentado a una especie de nube gris porque los productores no están informando y no sabemos realmente qué riesgos corremos. El ejemplo, no sé si ustedes escucharon hace algunos años, cuando en Facebook la gente subía sus fotografías y luego tranquilamente las borraba y confiaban en que se borraban. Y el resultado que no. Claro, tecnológicamente no era así. Y pasaba lo mismo y ha pasado lo mismo con Google. Entonces, tú escuchas temas como que alguien se busca en Google y de un momento a otro le aparece su información. Y sin saber de dónde salió. Sin saber de dónde salió. Y posiblemente no es esa empresa, como tú lo decías ahora, Ricardo, que de mala fe esté publicando esa información de una persona. No, lo que pasa es que el poder de ese motor de búsqueda de datos y de indexación es tan poderoso que es capaz de traer la información de cualquier lugar donde se encuentre. Claro. Pero eso no lo sabes tú como consumidor y eso no lo está diciendo el fabricante de esa tecnología. Yo creo que tanto consumidores como empresarios somos muy ligeros en el manejo de nuestra información. No sé qué opinan ustedes, porque no tenemos conciencia en realidad de qué puede pasar cuando yo me estoy inscribiendo en un sitio, cuando yo estoy dejando mis datos personales, cuando yo estoy aportando la información como un sitio como Facebook o cuando estoy utilizando una nube como la de Google, ¿sí? Es decir, yo en Google Drive puedo subir las fotos que tomé el fin de semana en la finca, pero puedo subir una imagen escaneada de un contrato que tengo con un cliente y el cliente no sabe que está en Google. ¿Sí? Somos muy ligeros en el tratamiento de esa información y somos muy ligeros en saber cómo está Google guardando esa información, cómo la está procesando, qué acepté yo cuando yo quise abrir el servicio de Google Drive, por ejemplo, en este caso, o el de Google Fotos, ¿sí? El de Google Foto, pero ese impacto cada vez va pasando el tiempo y vamos viendo como que aparecemos indexados en Google, aparece una foto mía en Facebook de una persona que yo no sé por qué aparecí, en fin, una cantidad de cosas que impone el mundo global y el mundo de la informática. Sol, pero eso no sucede muchas veces, es como le pasa a, yo diría, el 99% de las personas que utilizan un computador e instalan un software y nunca se lee la letra menuda. A mí, yo voy a instalar un software y me aparecen unos pantallazos con unos términos y condiciones. Y yo estoy seguro que el 99% de las personas no lo leen, sino que le dan siguiente, con el afán de que empiece a funcionar. Lo mismo me imagino que sucede con redes sociales y con esta cantidad de medios digitales que uno nunca lee la letra menuda. No, yo complemento algo. Además, con que cada clic es una aceptación de precisamente esa letra que tú decías, Ricardo. Así es. Yo creo que hay dos factores, ¿cierto? Si me lo permiten, es un aspecto cultural y un aspecto pues normativo, legal también de cumplimiento.
El aspecto cultural, pues obviamente nos atañe a nosotros y claro, somos rápidos y la sociedad que todo lo queremos rápido, como tú dices, yo quiero utilizar esto ya y entonces siguiente y no leí nada. El otro lado de la moneda es, claro, pero es que tú te sientas, tú tienes hoy tiempo a leerte las 25 páginas de la política de Facebook, de privacidad, por ejemplo. No tienes tiempo. Que va a cambiar en 2 meses, además. Que debe cambiar. Y posiblemente si la leo no la entiendo, es lo peor. Exactamente, fíjense que lo que están diciendo es lo que las autoridades incluso le están diciendo hoy las norteamericanas a Facebook. Oiga, su política tiene que hacerla asequible a sus usuarios y les tiene que decir la verdad. Y la verdad es, oiga, su foto no se borra y lo voy a seguir por cookies y le voy a entregar la información al otro. Pero claro, cuando usted me dice, usted debió haber leído 25 páginas y bueno, 25 a veces ya está corto porque... Sí, algunas son más largas. He ahí como lo que hablábamos ahora. Entonces las empresas creen que cumplir es pues montar esa política de 25 páginas, mientras más larga mejor, y trasladan al consumidor la carga de, si no leyó, pues de malas usted. Y usted le dio clic y me aceptó. Y miren el error que estamos cometiendo, porque eso aleja al consumidor, porque el consumidor ya no quiere eso. Y el competidor que llega en esa escala quizás vaya a haber una política más amable, con muñequitos, mejor comunicada, porque de hecho es un tema de comunicación, de normas. Uh-huh. Mejor comunicada y se va de sitio y va a decir, no, yo prefiero a este señor porque ¿cuál es su sensación? Me respeta, entiende mis derechos. Y aquí hay una cosa que jocosamente la planteaba yo en algún escenario académico y es, está bien, al final de todo hay que tener en cuenta que son los derechos de las personas. Y sería tanto como decir que a mí, porque me gusta el paracaidismo o el buceo y practico deportes extremos, entonces me pasa alguna cosa de esas y en el hospital me dicen, no, usted renunció a su derecho de salud porque no leyó. ¿Quién la manda a ponerse a practicar deportes extremos? No, el derecho a la salud permanece en cualquier momento y permanece de todas maneras con independencia de que yo practique un deporte extremo. No, va a pasar lo mismo. Yo no tengo tiempo de leer la política de las 25 páginas, pero eso no significa que mi derecho desaparezca y que yo lo pueda hacer valer en cualquier momento. Y eso es algo que las empresas no han entendido, sobre todo en este mundo de transformaciones digitales permanentes, porque es en lo que estamos. Sol, te hago una pregunta. ¿Somos más ligeros en hacer ese análisis o... Tú ahorita muy bien lo mencionabas, es como la actitud que se tiene frente a esa situación. ¿Somos más ligeros los latinos que los europeos y que los gringos, los estadounidenses? Yo pensaría que quizás Estados Unidos o Europa, porque han tenido una cultura mucho más incidente, llamémoslo así, de las normas proteccionistas de derechos. En Europa... Claro, si tú vienes trabajando en estos temas desde el año 1995 y comparamos que en Colombia nuestra primera norma es del año 2007, pues hay un camino recorrido que ya hoy hace que esas personas sepan muy bien qué derechos tienen y es la encrucijada en la que están también todas las empresas colombianas que quieren venderle al mercado europeo. Si usted le quiere vender, tiene que respetar los derechos de ellos y no abusar, digamos así, ni de su publicidad en internet ni de sus datos y respetar cuando quieran salirse de una base de datos de mercadeo, por ejemplo. En Colombia, con normas jóvenes, llamémoslas así, desde 2007, y un poco frente a la dinámica que comentaba ahora de que es producir, pues el empresario colombiano está llevándose por delante el cumplimiento y no se está dando cuenta que este es un requisito hoy para participar en la aldea global, porque a esos nativos digitales, a esos millennials, ¿no? tan de moda hoy día, sí les importa que respeten sus derechos, sí les importa que sean bien tratados como consumidores. Esto los norteamericanos lo tienen muy, muy claro, más por razones económicas, ¿cierto? Le quiere vender, entonces
respételo. Por intereses propios, es decir, de cada parte. Sí, por intereses propios. Como les digo, los europeos, pues desde la Revolución Francesa y todo su movimiento de derechos humanos, que hoy lo desarrollan y que hoy tiene unos avances muy interesantes sobre esos derechos humanos en la sociedad de la información, en el mundo ciber, ¿no? que hoy vivimos, y que tienen que ponerse a tono, pero fíjense que no desaparecen. Siguen siendo la columna vertebral de todas las legislaciones y en todos los países. Sol, permíteme, Ricardo, le hago una pregunta. En otros episodios anteriores en Transformación Digital hemos hablado de la nube y hemos hablado de la ubicación de los recursos físicos de la nube. Tú tocas un tema que es global y Ricardo mencionaba que la disponibilidad de los recursos estaban en diferentes países. ¿Por qué Estados Unidos decide, por ejemplo, en Amazon Web Services o inclusive en Azure, empezar a implementar centros de datos en Europa o en Oriente? ¿Qué pasaba? ¿Se estaban quedando cortos? Puede ser un problema técnico porque el público que los utilizaría también sería público de cada lugar, pero también las normas y las leyes son distintas en los diferentes países y se facilita el poder hacer negocios digitales o globales alrededor de la información. ¿Cómo ves esa localización de las grandes nubes en diferentes partes del mundo sobre el tema legal? Bueno, en el tema de la nube y en los aspectos regulatorios, en los técnicos, pues aquí tenemos un especialista absoluto que es Ricardo, pero en los temas regulatorios, yo creo que hoy el tema de nube tiene dos paradigmas muy importantes desde la perspectiva regulatoria: la seguridad de la información y la privacidad. La privacidad, porque las normas europeas, que son las que todo el mundo sigue como un estándar, y hoy pues la vigencia del reglamento dice que los datos de los europeos no pueden viajar a países no seguros, es decir, a países que no tengan el mismo estándar normativo de cumplimiento de garantías constitucionales que se le otorgan a los europeos. ¿Esto qué significa? Que los datos de europeos que viajan a un país que no tenga, por ejemplo, normas de protección de datos personales, pues van a ser transferencias ilegales. ¿Quién está arriesgando su patrimonio? La empresa europea de cualquier país que arriesga entregarla a un país, por ejemplo, latinoamericano, que no tiene una norma de protección de datos. ¿Y hay muchos que todavía no la tienen? Hay muchos que todavía no la tienen, Ricardo. Sin embargo, en los últimos 5 años, diría yo, que se ha dado por esto que estoy diciendo justamente, y la celebración de los tratados de libre comercio con Europa, han hecho que muchos países hoy tengan nuevas normas de protección de datos personales. De hecho, ahora en agosto creo que empezó la vigencia de la norma brasileña de protección de datos personales. Apenas. Sí, y va a ser muy interesante porque es un mercado muy grande. Gigante. Es un mercado muy grande. Perú, Argentina, muchos países de Sudamérica lo tienen, algunos de Centroamérica. Curiosamente, Panamá, que ha sido un país, digamos, un poco más libre en todo este tema de regulaciones por sus socios norteamericanos, y también tiene un proyecto de ley de protección de datos. Entonces, fíjate que el tema de la nube también se impacta por esa norma, y quien quiera tener un servidor ubicado en un país no seguro, entre comillas, es decir, un país que no tenga protección de datos personales, pues no va a ser un data center interesante para mi cliente, cuando mi cliente tiene que cumplir una norma que le dice, oiga, los datos deben estar en un país seguro. Y Ricardo, ahí es donde se vuelve un problema de mercado para Microsoft o para Google o para Amazon Web Services. No, y yo siempre he dicho que si las empresas realmente investigan dónde están sus datos y si están en un país seguro o no. Yo estoy convencido de que muchas empresas nunca se han preocupado por eso. Se les habla de la nube y es en la nube, no le importa dónde está. Uh-huh. Pero fíjate la importancia que tiene eso, que estén en un país donde haya normas de privacidad de datos. Y otra parte que te quería preguntar es si hay una fuga de información, hay un problema legal, pero no debe ser lo mismo
hacer una demanda en un país ex cortina de hierro que hacer una demanda en un data center en España. Completamente, y tiene que ver con ese segundo paradigma que les mencionaba, que es el tema de la seguridad de la información. En casi todos los países del mundo que tienen normas de protección de datos personales, y esto hoy lo trata el reglamento europeo, que como les digo es un estándar que a todos nos tocó, es una especie de pulpo, como le digo yo, cuyos tentáculos llegan a todos los países que traten datos de europeos. Desde esa perspectiva, fíjense que cuando yo tengo un problema de una fuga de información o un incidente de seguridad, hay que reportarlo a las autoridades. Entonces, la cuestión es, cuando estamos negociando estos contratos, que por lo menos se lo decimos nosotros a nuestros clientes, cuando estamos negociando estos contratos, ¿qué aspecto sobre seguridad de la información me va a garantizar ese proveedor de nube? Porque, claro, ¿quién duda que son data centers muy seguros? Esa es la primera cualidad que un vendedor de nube saca, ¿cierto? Mire, son muy seguros. Claro, pero es que, vea, Katrina pasó no sé hace cuántos años y dejó a Nueva York sin luz como 3 horas. Es decir, todos los data centers que están en Nueva York quedaron sin energía eléctrica, una cosa tan simple. Eso es un incidente de seguridad. Bueno, y la gran pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe si se le ha fugado o qué problemas ha tenido un data center por más seguro que sea? Ese es un asunto que es muy importante tenerlo en cuenta allí. Sol, hablabas ahorita, empezando la conversación, sobre unos aspectos laborales. Háblanos un poquito de teletrabajo en este mundo global, que ese tema es gigante y podemos quedarnos muchísimo tiempo con muchas preguntas alrededor de ese tema. ¿Cómo estamos laboralmente en normas frente a otros países posicionados? ¿Cómo ha venido desarrollándose ese tema en Colombia? Muy bien, el teletrabajo tiene una norma, un marco regulatorio en Colombia, y lo tiene desde el año 2008, Alejandro. Imagínate que incluso el Estado está obligado por esta norma a que un porcentaje de sus trabajadores ingresen a sus programas de teletrabajo. Es obligatorio. ¿Y se está cumpliendo? En muchas entidades del Estado sí, otras no, porque digamos que está la ruptura de paradigmas, ¿no? En las investigaciones que nosotros hemos hecho sobre teletrabajo, pues hemos encontrado que hay muchas ventajas. Es un tema que trae ahorros de espacio, que trae mejor calidad de vida, especialmente para el sector femenino. Aquí permítanme ser un poco feminista, pero creo que nos ayuda muchísimo a la mujer en llevar a cabo todas esas tareas paralelas, lo que yo llamo segundo turno con nuestros hijos. Y a la pareja, porque también. Es que quien está trabajando por fuera también está tranquilo porque su hogar está protegido por su pareja. Así es. Entonces hay una cantidad de beneficios, más espacios para las personas con alguna discapacidad o dificultades. Movilidad, transporte también, es otro beneficio gigante. Eso es calidad de vida. Total, Alejo, mira, ese es uno de los aspectos más importantes hoy por el tema ambiental. Miren solo en nuestra ciudad de Medellín los problemas que tenemos por el tema ambiental, y va a llegar un momento en que más vías no van a caber en las ciudades. Y el teletrabajo es una buena solución. Hay compañías privadas que ya también tienen muchos teletrabajadores y que han estado, digamos, en este tema avanzando. Hay 2 preocupaciones legales muy fuertes en relación con el teletrabajo. La primera tiene que ver con la seguridad social, es decir, que ese teletrabajador cumpla en su lugar de trabajo, en su casa, digamos, no estar trabajando pues en la cama, ya acostado, con el computador mal puesto y entonces quizás generando problemas de salud. Ese es uno de los aspectos que más le preocupa a las compañías. En condiciones de luz diferentes, con un monitor malo, en fin, una cantidad de cosas alrededor de ergonomía. Exactamente, todo lo que los temas de seguridad en el trabajo, seguridad social en el trabajo, pues tienen que garantizarse igualmente en los puntos de trabajo. Y esto, pues, digamos que hay que valorarlo. Muchas compañías lo valoran en el sentido de, bueno, ¿cuánto me cuesta condicionar su puesto de trabajo actual y el que yo tengo en mi organización?
Y el segundo tema, y volvemos a lo que hablábamos ahora, el tema de la seguridad y el tema de la nube. Ricardo, en lo que tú eres experto igualmente. Es decir, ¿qué pasa con la información que manejan los teletrabajadores dentro de su computador o en el computador de su casa, donde también llega su niño a hacer la tarea? Y entonces, ¿qué pasa con la información de la organización? Hasta donde yo sé, creo que hay software, Ricardo, que hoy nos permiten incluso compartimentar discos. Correcto. Sí. Correcto. Y dar solución a porque esto. La empresa quiere mantener un control hasta donde se pueda de la información, así la persona esté trabajando en su casa. Pero no es tan fácil como tener el control si la persona está en las instalaciones de la empresa. O sea que hay una cantidad de implicaciones prácticas y en este caso legales que las empresas que quieran implementar el teletrabajo tienen que tener en cuenta. Y culturales también. Y cultural también. Porque si Claro. yo no empiezo a aplicar, si yo no soy juicioso, si yo no estoy de acuerdo con la política, si yo no la estoy cumpliendo, si yo no cumplo esos espacios para poder preservar la información separada, por ejemplo, de lo que es de trabajo a lo que es del hogar. Y muchas veces los equipos tampoco están preparados. Hablábamos en el episodio de Windows donde no se puede conectar a un directorio activo el sistema operativo Windows Home Edition. Exacto, y entonces la empresa pierde mucho control, que sí lo tiene simplemente por el hecho de que el empleado en su casa tenga un Windows Professional y no un Windows Home. Correcto. El solo hecho del manejo del directorio activo, si yo dejo una sesión abierta de mi usuario, de mi compañía, y queda expuesta a que en un sitio de juegos el niño entre y empiece a pasar un virus o malware a través del sistema. No, hay muchas implicaciones alrededor de ese tema. Total. De hecho, y fíjense que para estos ejemplos que tú pones, Alejo, la nube es la respuesta perfecta. Es decir, que yo pueda acceder desde mi puesto de trabajo en mi casa, por ejemplo, a la nube de la organización. Pero sin duda es un tema que hay que regular. Claro, y la empresa tiene que restringir que la información se grabe localmente. Correcto. Ya hay los medios para hacerlo, pero implementar todo eso pues tiene sus implicaciones. Así es, hay que estudiarlo. Hay muchos temas que implican esta decisión de teletrabajo. A mí sin duda me gusta muchísimo porque creo que responde un poco al mundo de hoy, a estas personas que tenemos estos nuevos trabajadores que ya ese discurso un poco laboral del siglo pasado. Queda como acartonado hoy, ¿no? Mira, aparte de acartonado, yo en alguna conferencia le decía a los muchachos, uno de los caracteres fundamentales del contrato de trabajo es la subordinación. Y yo les preguntaba, ¿cómo les suena ese término? ¿Esclavitud? Disonante. Total, y es lo que caracteriza el contrato de trabajo. Entonces, subordinación, eso es como lo que tú lo has dicho, decían esclavitud, servilismo, me decían. Claro, venderle el alma al diablo, ¿no? Más o menos, ese es en los términos de estas generaciones nuevas de centennials y de millennials. Claro, que era un tema muy interesante, o digamos que tenía cabida cuando estábamos produciendo bienes en masa, en la fábrica, en la factoría, cuando a ti te medían el rendimiento por el número de botones que pegábamos, ¿cierto? En la sociedad del conocimiento no hay parámetros para saber cuándo tu idea ganadora y tu idea innovadora se produce, si en la jornada o por fuera de la jornada. No, otra cosa, la co-creación. Cuando empiezan a aparecer ambientes de trabajo grupales en donde yo puedo tener ideas desde una persona que puede mejorar un producto que finalmente está en otra área de la compañía, no necesariamente ni en diseño, ni en producción, ni en ninguna de esas áreas, pero simplemente decir, vea, ¿y ustedes por qué no le quitan esto que de pronto le está sobrando el producto? Eso es codiseño. Entonces, derechos de autor, o sea, otra cantidad de implicaciones de diseño empiezan a ser muy relevantes en este mundo global, porque el grupo y la co-creación, el trabajo en grupo, empieza a ser súper clave en competencia. Alejo, pero iba a agregar que afortunadamente ese trabajo en grupo que antes tenía que hacerse presencial, las herramientas de hoy en día, gracias pues a la transformación digital, permiten que se queden grupos de trabajo y el otro, uno puede estar en un continente y otro en otra parte. Y en ritmos diferentes, es decir, no es en tiempo real, sino que va siendo atemporal, o sea, ya no se depende del tiempo, no se tiene que estar 100% dependiente del tiempo. Yo lanzo una idea y esa idea revienta o germina en otra cabeza y por rebote llega otra y
uno no sabe dónde va quedando la investigación y el desarrollo. Ya no están en los laboratorios, o sea, ya trascienden los laboratorios y trascienden inclusive los usuarios, porque un usuario puede hacer parte también del diseño. Por eso tiene ahora todo ese trabajo en grupo, de esa manera tiene implicaciones legales. Total. Fíjense que eso nos reta justamente a pensar, yo diría que en dos aspectos. El primero, en el tema laboral, como tú lo mencionabas, Alejandro, ahorita, es decir, me contratan por unas funciones, pero es que las funciones frente a ese impositivo que es la innovación hoy, pues, ¿cuáles son mis funciones? Pensar en derecho, pero si yo doy una idea innovadora a una planta de producción, ¿qué? Entonces la idea es mía, o eso está en mis funciones o no está. Y es la ruptura de ese paradigma, de ese contrato de trabajo que estaba muy bien para ese siglo pasado, pero para hoy ya nos está exigiendo pensar en los perfiles de producción de conocimiento y de información. Y el segundo asunto es la propiedad intelectual, como tú lo decías Alejo ahora, claro, y entonces esto de quién es, porque el tema de la propiedad en este siglo pues también va a ser fundamental para saber qué es lo que yo exploto en mi negocio. Y la propiedad intelectual, cariñosamente lo digo, igual ha tenido que adaptarse a este nuevo siglo. Comenzábamos hablando software, por ejemplo, el software no está escrito dentro de las categorías de la propiedad intelectual, sin embargo, los productores norteamericanos dijeron eso tiene que estar ahí y hay que protegerlo asimilado a una obra literaria, como el copyright. A ver, me llama la atención eso que dices, el software, ¿en qué legislaciones no está bajo las normas de esa propiedad pregunta iba a ser exactamente. Yo no sabía eso. Es decir, el software, como las categorías de la propiedad intelectual del copyright son de 1886, imagínense, Alejo y Ricardo, que el instrumento normativo más antiguo es el Convenio de Berna y es de 1886. Colombia se adoptó 100 años después, en 1986, en nuestra norma. Cuando eso, la palabra software no existía. Por supuesto, claro. Pero no está allí. El Convenio de Berna, que busca que todos los países puedan adoptar esas reglas de protección de las creaciones del derecho de autor, no está allí. Y como los grandes productores de software, pues sabemos que son los norteamericanos. Y ya hemos dicho que los norteamericanos no tienen ni hacen una norma para todo. Entonces, el pragmatismo norteamericano los llevó a pensar, bueno, ¿cómo protegemos el software para que esto sea protegido? O sea que el software se parecía a una obra literaria, por ejemplo. Lo asimilan a una obra literaria por ser un lenguaje de programación. Eso es un poco tratar de encajar una circunferencia en un cuadrado, pero fue donde quedó. Pero es funcional hasta cierto punto. Es muy pragmático para los productores de software porque la protección es inmediata en el copyright. Correcto. Yo no necesito registros, lo que sí sucede en las patentes. Y lo segundo es que como el Convenio de Berna lo han firmado casi todos los países del mundo, pues lo tenemos que proteger en casi todos los países del mundo. Pero entonces Europa no tiene legislaciones concretas con respecto al software, a la propiedad, a los derechos de autor en software. Algunos países adoptaron unas normas, pero siguiendo lo que decían los productores norteamericanos. Porque ¿qué dijo la Software Business Alliance en este caso, cierto? Que es como el órgano regulador, pues orientador. Digamos que reúne a todos el SAICO y ASIMPRO el software, para que no entendamos bien. La entidad gremial. La entidad gremial. Del software, de los productores de software en Estados Unidos, que tiene, digamos, actividades en todo el mundo y en Colombia la tiene fuertemente. Y en este momento la BSA está liderando mucho estas auditorías que se están haciendo a las empresas por el cumplimiento de la legalidad del software, la BSA, Business Software Alliance. Lo tratabas en un podcast anterior también de licenciamiento, lo tocamos. Sí. O sea, todo está como entrelazándose porque el mundo es global y el mundo de la información permea todo. Interconectado. Y entonces les decía que esta Business Software Alliance lo que dijo fue, bueno, el que quiera esta maravilla nueva que se llama software, el que quiera este producto debe protegerlo en sus normas con base en el copyright. Haga lo que quiera, pronúnciese o no. Dependiendo de las legislaciones, hay países que adoptaron normas
en el sentido de decir concretamente, mire, esto se va a proteger por el copyright. Pero, por ejemplo, en el caso colombiano no hicimos reformas. Tenemos un decreto que dice cómo se registra, pero lo que entendió nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor, y le pasó a muchas legislaciones, es, mire, como en nuestro caso aquí caben dentro del el copyright todas las creaciones del espíritu humano, que sean originales y se fijen en un medio perceptible por los sentidos. Amigo, entonces ahí hay mucha cosa, música, claro, es decir, pues una cantidad de cosas, dibujos, claro, esquemas. Pues, pero fíjate que la creación humana es infinita. Total. Entonces imagínense una norma que tratara de decir, esto es lo que yo voy a proteger y esto no. Entonces el software quedó allí. El software surge, lo mismo pasa con las bases de datos, se protegen como compilaciones, se asimilan a compilaciones, el software se asimila a una obra literaria. Repito, eso no es muy fácil jurídicamente aplicarle esas mismas reglas, porque obviamente el software no es un lenguaje natural, es un lenguaje de máquina. Y aunque tratemos ahí de decir que como lenguaje es protegido por el copyright, lo que pasa es que es muy pragmático para los productores, porque se protege en todos los países que han firmado el convenio de Berna, y de esto estoy hablando del 90% de países. Soli, porque tengo la impresión que los productores de software local no se están preocupando mucho por proteger el uso de su software. Muy tranquilos con respecto a su propiedad intelectual. Quizás partimos de lo mismo que hablábamos ahora, un mundo donde el tema regulatorio lo dejamos de último. En muchos emprendimientos el día a día es cómo pago pues, los gastos, los costos del negocio, y entonces temas regulatorios, mire, eso dejémoslo a un lado. No es de mi día a día, eso no es de mi interés porque yo produzco y desarrollo y necesito otros problemas, no. Por eso yo te decía ahorita que sí somos muy ligeros, porque no nos sentamos a pensar el impacto de lo que estamos haciendo, así, quién me está comprando el software, cómo lo estoy entregando código fuente, ¿sí? Que le debe estar pasando a India, por ejemplo. O sea, ¿cuántos desarrollos de software, de patentes que pueden estar en Estados Unidos fueron desarrolladas en India o en otro lugar del mundo? No sabemos. Así es. Y entonces estos temas de propiedad intelectual, digamos, empiezan hoy la propiedad intelectual, digamos, que estuvo un poco dormida en el siglo pasado porque no producíamos mucho. Colombia tampoco es un país gran productor de patentes, digamos así. Pero de software sí. Pero en este momento sí, exacto. En este momento, cuando tenemos al día la innovación en plataformas digitales, cuando estamos apostando a la industria naranja, a la 4.0, a todos los modelos de negocio nuevos sobre Internet, en fin. Ahora sí creo que el empresario que no se cuestione esto está arriesgando todo ese producto de la innovación. Y ahí es donde las superintendencias, como lo decíamos al inicio, empiezan a exigirles, empiezan a controlar que sí estén cumpliendo con estos asuntos. Y de hecho el registro de un software, por ejemplo, en Colombia, que se hace gratuitamente además, repito, no es que el registro le otorgue la propiedad está desde que se hace. El problema es cómo pruebas tú, por ejemplo, Alejo, que lo mencionas, que un código fuente sí era tuyo, o que tú fuiste el programador de esto. Si no tengo tratamiento de datos, si no sé dónde está generándose o cómo está ese proceso productivo integrando la información. Y te hago la pregunta más fácil. Si no tengo claridad ni siquiera en los contratos de trabajo, con esto que hablábamos ahora, pues ¿qué dicen las cláusulas de propiedad intelectual? Si es lo que usted hace con sus funciones, si es relacionado solo con lo que usted produce en ejecución de sus funciones, o si usted, que es tan juicioso hoy, a todos los niños ya les enseñan a programar y se hace un software muy chévere para poder hacer mejor su labor, por ejemplo, de abogada, entonces, ¿qué pasa? ¿De quién es el software? Y esas preguntas y esas nuevas creaciones que son intangibles, que el derecho no tiene en sus normas clásicas de códigos privados, son los asuntos que también, como te decía Ricardo, cada vez más deben volverse objeto de autorregulación. El problema es que no sepamos ni siquiera que tenemos que regular. Bueno, yo les hago una propuesta. Este tema está súper interesante. ¿Por qué no abrimos
un espacio para el otro podcast, porque yo creo que deberíamos hacer una pausa en este momento y hablamos en un podcast siguiente sobre estos temas que quedaron en punta, de innovación, por ejemplo, de mejoras y de unos casos que teníamos que hablar sobre empresas que están teniendo problemas con todos estos temas que estamos hablando el día de hoy. ¿Les parece? Perfecto, totalmente perfecto. Listo, entonces muchas gracias, Sol, gracias, Ricardo, y nos vemos enseguida en el próximo capítulo de esta segunda parte de este podcast que está supremamente interesante. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.